presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un decreto para imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Canadá será uno de los países más afectados por esta medida. Google Maps actualiza el nombre del Golfo de México al Golfo de América, acatando el decreto firmado por Donald Trump que ordena esta medida. El Tribunal Electoral pide a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y otros 3 ministros se abstengan de votar la controversia sobre las suspensiones de la elección judicial. El presidente del Senado celebra esta petición. Y mueren más de 51 personas en un accidente de autobús al norte de Guatemala. El presidente de ese país, Bernardo Arévalo, declaró luto nacional. ¿Cómo está? Muy buenas noches. A nombre del titular de este espacio informativo, Pedro Gamboa, le doy la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros porque le tenemos mucha información. Protecting our steel and aluminum industries is a must, and today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from, all countries. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, zero. So if it's made in the United States, there is no tariff. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. Así, de esta forma, esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para imponer aranceles de 25% a todas las importaciones de acero y aluminio de todos los países del mundo, incluidos por supuesto Canadá y México. Desde el despacho Oval también reafirmó que en esta semana anunciará aranceles recíprocos a naciones que han establecido impuestos a productos estadounidenses, aclarando que será para el beneficio de Norteamérica. Y previo a este anuncio, por la mañana la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, dijo que se enteró de la noticia a través de los medios de información y que a partir de este anuncio por parte de Estados Unidos, su gobierno tomará decisiones con la cabeza fría. Además, aclaró que no hay nada que esconder respecto a los acuerdos que llegó el lunes pasado con Donald Trump, en los que pactaron aplazar la imposición de aranceles a nuestro país. Y precisamente aquí en México ya hay posturas sobre estas medidas que está implementando Donald Trump con los aranceles. El empresario y fundador de Grupo Carso, Carlos Slim, dijo que esta política arancelaria no resolverá los problemas de los Estados Unidos ni los conflictos estructurales de su economía. Estados Unidos tiene que buscar qué cosas puede proteger, qué cosas puede producir y qué cosas no puede producir. Y bueno, cuando las soluciones sean los aranceles, pues no funcionan. Le sube la inflación y eso le trae lo que yo decía hace un rato, tasas de interés, la tasa de interés ya no baja. Yo creo que él está planteando bajar las tasas de interés, pero esos aranceles yo creo que no resuelven los problemas. Ante esta decisión de Donald Trump, ¿cuáles serán las repercusiones a corto y mediano plazo con estas medidas arancelarias al aluminio y acero? Ana Karina Martínez, coeditora de Milenio Negocios, tú nos tienes los detalles. ¿Cómo estás, Ana Karina? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? Muy buenas noches. Pues mira, ya los aranceles al aluminio y al acero se convirtieron en una realidad después de que Donald Trump firmara este decreto. Y aunque las tarifas se van a aplicar a todos los países que vendan estos productos hacia Estados Unidos, ya lo mencionabas, las afectaciones más importantes serán para Canadá, puesto que es el país principal abastecedor de Estados Unidos de ambos materiales. Vamos a ver las cifras porque en el caso del acero, Canadá le envió a Estados Unidos 5.9 millones de toneladas de acero, mientras que Brasil envió 4.1 millones y México se encuentra en el tercer lugar con 3.2 millones de toneladas. Le siguen Corea del Sur y Vietnam con 2.5 y 1.2 millones de toneladas respectivamente. En el caso del aluminio, Canadá también es el principal proveedor con 3.15 millones de toneladas enviadas. Le sigue Emiratos Árabes Unidos con 347 mil toneladas, es decir, muy por abajo, y Chile
China con 222.871 toneladas enviadas. De acuerdo con los analistas de Banamex, es probable que varios países respondan a estas medidas con otras políticas similares a las que aplicó México en 2018. Y es que hay que recordar que en aquel entonces Donald Trump, durante su primer periodo en la Casa Blanca, impuso aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, lo que ocasionó que México impusiera tarifas similares de hasta 25% a diversos productos de Estados Unidos, algo que replicó la Unión Europea con gravámenes a productos de Estados Unidos por 2.800 millones de euros. Y aunque al final esta medida fue levantada en 2019, los analistas temen que en esta ocasión no sea así, no se llegue a un acuerdo y se desate una guerra comercial de largo alcance. Además, se estima que los impuestos generen un impacto mensual cercano a los 12 millones de dólares, que fue el impacto que se generó en México con la medida de 2018. Y algo que sí es muy importante mencionar es que los mercados bursátiles tienen una mayor precaución respecto a la incertidumbre que pueden generar estas políticas y medidas que anuncia Donald Trump. De hecho, el peso prácticamente no se movió durante el día y cerró la jornada en 20.64 unidades por dólar, y al filo de las 8 de la noche se encontraba ya en una cotización de 20 pesos con 62 centavos. De acuerdo con Statista, Canadá representa 79% de las importaciones de aluminio primario de Estados Unidos y 23% de los envíos de acero, lo que coloca a Canadá en completa desventaja para las represalias, para todos los movimientos que pueda haber en sus exportaciones. Y si bien México se encuentra en el tercer peldaño en cuanto a las exportaciones de acero, sí se ven todavía algunas repercusiones, sobre todo si no se llegan a algún tipo de acuerdo como el que se alcanzó el lunes pasado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que tenemos que estar al pendiente de si se llega a alcanzar algún acuerdo y también al pendiente de lo que suceda en los siguientes días, puesto que ya mencionabas, Donald Trump dijo que todavía tiene planeado más aranceles recíprocos. Entonces, Ana Karina, en el corto plazo se esperaría un escenario similar al de 2018, cuando recién llegó Donald Trump a la Casa Blanca por parte del gobierno de México. Sí, totalmente. Los analistas estiman que puede verse una situación similar, es decir, en ese momento Estados Unidos, Donald Trump impone aranceles y México también entonces impone aranceles a productos como la carne de puerco, arándanos, manzanas y otros tipos de embutidos, lo que puede verse similar en este momento. Así que hay que estar pendiente de lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y otras autoridades como la Cámara del Aluminio y del Acero. Muy bien, Ana Karina, muchas gracias por este reporte. Muchas gracias, Gaspar. Vamos a estar al pendiente. Gracias, muy buenas noches, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de la reacción del Gobierno de México, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana en la conferencia de prensa matutina allá en Palacio Nacional. Por cierto, que China este lunes dio a conocer que pondrá en vigor la imposición de aranceles a productos estadounidenses en respuesta a los aplicados por Washington a sus importaciones, esto luego de que las dos potencias no llegaran a un acuerdo para evitar una guerra comercial. También dicho país anunció nuevos controles a las exportaciones de minerales y lanzó una investigación contra el gigante tecnológico estadounidense Google por presunta violación de la ley antimonopolio de China, sin ofrecer mayores detalles. Y hablando precisamente de Google, luego de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto en el que proclamó el 9 de febrero como el primer día del Golfo de América, en Google Maps ya fue renombrado el Golfo de México, dejando así el nombre ordenado por el mandatario norteamericano. Esto fue celebrado por la cuenta de la Casa Blanca en X, compartiendo una imagen con la nueva actualización. Cabe señalar que Golfo de América únicamente será ocupado en documentos y mapas oficiales de los Estados Unidos. A nivel internacional, este territorio continuará siendo ubicado como Golfo de México. Y esta mañana el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que el número de deportados desde Estados Unidos a México se ha mantenido como en años anteriores. Sin embargo, estimó que en los próximos días este número va a ir creciendo paulatinamente. En entrevista, de la Fuente aclaró que los mexicanos deportados no llegan esposados a territorio nacional, tal como lo había asegurado en días anteriores la gobernadora de Morelos, Margarita González, destacando que la red consular se mantiene pendiente de la situación de los connacionales. Realmente, si ven ustedes las cifras de las últimas semanas,
en comparación con las cifras de los últimos meses, se mantienen más o menos igual. Ahora, sí estamos preparados, por supuesto que estamos preparados. Y lo anticipable es que esos números vayan a ir paulatinamente creciendo. Pero hasta ahora las variaciones realmente no han sido tan marcadas como algunos suponían. Esa es la realidad. Y hablando precisamente de la Cancillería mexicana, esta dependencia reservó por 5 años la información sobre el número de agentes de la DEA que actualmente se encuentran en nuestro país, al argumentar que su difusión afectaría la calidad en la relación con el gobierno norteamericano, por lo que la Dirección General de Asuntos Especiales lo clasificó como reservado. Milenio había solicitado vía transparencia dichos datos, sin embargo, en el documento de respuesta fechado el pasado 4 de febrero, un día después de que usted recordará, Donald Trump pausara la imposición de aranceles a nuestro país, se detalló que la difusión de la información dañaría la construcción de asuntos, convenios y programas de cooperación en materia de seguridad, además de agregarse que generaría un menoscabo a la confianza, confidencialidad y respeto mutuo. Y autoridades federales confirmaron el rescate de 87 migrantes en diferentes acciones realizadas como parte de la Operación Frontera Norte, además de la detención de otras 40 personas. De acuerdo con el informe diario presentado por el Gabinete de Seguridad, la localización de los migrantes se dio en 6 entidades que incluyen a Baja California, Sonora y Nuevo León. Hasta el día de ayer, este operativo también registró el aseguramiento de 100 armas, 19.707 cartuchos de diversos calibres, así como marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Y en Chihuahua, decenas de personas hicieron fila para buscar trabajo en la industria maquiladora. En Ciudad Juárez anoche, hombres y mujeres se formaron al exterior de las plantas que ofrecen vacantes, los cuales continuaron llegando hasta la madrugada. Sin embargo, no todos alcanzaron una plaza. Jesús Manuel Salayandía, coordinador del bloque empresarial fronterizo, informó que durante enero se ganaron 1.803 empleos en todos los sectores, los cuales la mitad se generó en la industria maquiladora. Mientras tanto, ahora en Oaxaca, las autoridades estatales y del Instituto Nacional de Migración han ofrecido la repatriación a los miembros de una caravana con 290 personas procedentes de Guatemala que buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, adelantó que ya se está buscando un acercamiento para ofrecer el rescate migratorio. En tanto, el gobernador Salomón Jara rechazó que su gobierno pueda dar apoyos a los migrantes para quedarse en el estado y se pronunció porque Estados Unidos invierta en programas sociales destinados a países de Centroamérica. Seguimos pidiendo, diciendo que hay que atender las causas y que las causas tienen que ser, pues, que el gobierno de Estados Unidos tenga que intervenir, participar, para que haya empleo, haya trabajo. Creo que esa sería una buena salida, que Estados Unidos invierta en Centroamérica, si México lo está haciendo dentro de sus posibilidades. Ahora, del lado de los Estados Unidos, como parte de las estrategias de seguridad en la frontera con nuestro país, el Departamento de Aduana de Eagle Pass, Texas, instaló túneles o arcos de rayos X en los carriles antes de llegar a las casetas de revisión en el puente internacional que conecta con Piedras Negras, Coahuila. Hasta el momento, el Departamento de Aduana no ha dado a conocer un comunicado oficial sobre este nuevo mecanismo. Sin embargo, trascendió que en los próximos días podría estar completa su instalación. Y con un desfile de aeronaves y la inauguración de una nueva base aérea militar, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en Tulum, Quintana Roo. Mi compañero Amílcar Salazar Méndez nos tiene la crónica. Con una escuadrilla de aeronaves T-6C y la inauguración de una nueva base aérea militar, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un pilar de la defensa nacional y un pilar de México. Desde el hangar del Escuadrón Aéreo 304, en la Base Aérea Militar 20, en Tulum, Quintana Roo, la comandante suprema celebró a los soldados del aire por su entrega, patriotismo, lealtad, sacrificio y disciplina. México está orgulloso de cada una y de cada uno de ustedes. Me siento orgullosa de caminar
y de volar junto a ustedes. Sé que juntas y juntos vamos a cumplir, a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en paz, libre, independiente, soberano, democrático y cada día más justo. En su turno, el comandante de la Fuerza Aérea refrendó a la presidenta su compromiso. Le refrendamos el compromiso de seguir trabajando hombro con la sociedad y los diferentes niveles de gobierno para cumplir nuestras misiones con lealtad, honestidad y humanismo. Y exhortó a las 1,445 mujeres y 9,093 hombres que la integran a mantener el prestigio de la institución. Mantengamos ese prestigio a través de nuestro trabajo y compromiso. Portemos con orgullo nuestras alas de pecho y honremos siempre nuestro lema: honor, valor, lealtad. Tan solo en 2024, la Fuerza Aérea realizó 1,173 vuelos de erradicación por aspersión, 1,842 de reconocimiento aéreo con la detección de 2,489 plantíos de marihuana, 3,308 de amapola y 6 laboratorios clandestinos. En el acto, la escuadrilla aérea Águilas Aztecas realizó diversas maniobras, mostrando su nivel de adiestramiento en el aire. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Larga vida a la Fuerza Aérea Mexicana, larga vida a las Fuerzas Armadas de México. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva México! Y en más información, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la asistencia de Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la ceremonia del 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad. La mandataria señaló que fue por protocolo del Ejército, debido a que en este acto se convoca a quienes fueron directores del Colegio Militar. Afirmó que Cienfuegos fue liberado porque no hubo las pruebas suficientes que acreditaran sus presuntos nexos con el narcotráfico. Y continuando con información de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta mañana se pronunció respecto a las denuncias contra el exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. La mandataria sostuvo que no encubrirá a nadie y aunque apuntó que siempre se deben hacer las investigaciones en estos casos, cuestionó que la solicitud de desafuero contra Blanco por violación en grado de tentativa se hizo solo unos días antes de la destitución de Uriel Carmona como fiscal general de Morelos. No vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos de cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Que se investigue, yo no... Pero ¿no les parece extraño que después de 7 años de haber estado, 4 días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar, por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador? Y que se investigue, no debe investigarse siempre. Ahora, sobre este mismo tema, Cuauhtémoc Blanco anunció la presentación de una iniciativa para que cualquier hombre pueda defenderse ante acusaciones infundadas de abuso sexual. Tras reaparecer este lunes en el Palacio de San Lázaro, sostuvo que sabe quién está detrás de estas imputaciones, pues según dijo, le estorba a alguien como legislador en el Congreso de la Unión. Entonces hay guerra sucia, pero siempre, gracias a Dios, he tenido una fortaleza que no me dobla. Yo tengo 2 niñas, tengo una madre, y realmente lo que se me acusa es totalmente mentira, entonces voy a seguir luchando. Entonces también hay que meter alguna iniciativa para defendernos a los hombres también. Yo lo único que te digo es que soy buena persona, tengo buenos sentimientos, me gusta ayudar a la gente, bien plantadito sobre la tierra. Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, instó a la sección instructora de esta Cámara a apegarse a derecho y desaforar a Cuauhtémoc Blanco para así demostrar que el oficialismo no encubre a nadie, tal como afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Luna remarcó que no es posible permitir que se utilice a mujeres como moneda de cambio y además pidió a la presidenta Sheinbaum no generar un doble discurso, señalando por un lado que no se encubre a nadie y por otro celebrando la decisión del Congreso de Morelos al destituir a Carmona como fiscal para solicitar el desafuero.
Y en más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y Javier Lainez excusarse de votar sobre suspensiones contra la elección judicial por haberse manifestado públicamente en contra de la reforma. Además, la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se lanzaron contra el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, respondiendo a las críticas que escribió sobre la controversia entre los jueces de amparo y el Tribunal Electoral, pues indicaron que en su documento emplea términos que descalifican al bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esperaría que no sea el proyecto del ministro, que no sea el proyecto oficial, un proyecto de sentencia que francamente me parece que no está ad hoc a lo que son los proyectos ni guarda los protocolos de los proyectos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una serie de descalificaciones, ya aquí lo ha dicho, no solo críticas, donde se acusa al Tribunal Electoral de haberse excedido en sus facultades. Sobre este tema, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, celebró la decisión del Tribunal Electoral y añadió que se reunirá con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para acordar la entrega del listado de candidatos seleccionados por el Comité del Poder Legislativo. Sí, que no participen, porque literalmente son juez y parte. Ellos han asumido una campaña en contra de que se elijan a las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo, han impulsado posiciones políticas abiertamente, han entrado al debate en contra de los cambios que se hicieron a la Constitución, están empeñados en que no se realice la elección y por lo tanto no deben conocer de un tema en el que ellos tienen evidente y absoluto interés. Es un recurso muy importante que hoy presentó el Tribunal Electoral. Y en más información electoral, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE no logró determinar cómo resolverá la paridad en la elección judicial en casos extremos. Por ejemplo, cuando en un circuito no haya votos para mujeres, pues las dos propuestas presentadas, la de elegir a la más votada de otro circuito o declarar el puesto vacante hasta el 2027, provocaron un empate. Y continuando con información del INE, ayer cientos de capacitadores asistentes electorales iniciaron sus visitas casa por casa para invitar a los ciudadanos a formar parte de las mesas directivas de casilla seccional. Hasta el 31 de marzo tendrán la labor de convencer a 13.9 millones de personas para participar en la jornada electoral. Los ciudadanos que serán invitados son aquellos que nacieron en febrero y mayo y que su primer apellido empiece con la letra J. Con esto nosotros vamos a una breve pausa. No se vaya, tenemos mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. Cerca del mediodía se reportó un presunto artefacto explosivo lanzado en una planta de Coca-Cola, esto en la ciudad de Morelia, Michoacán, lo cual generó la movilización de las fuerzas de seguridad federal y también estatal. Nos enlazamos en este momento con mi compañero César Cabrera, que tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches, adelante. Gaspar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, el reporte de un presunto artefacto explosivo en la planta de Coca-Cola en la ciudad de Morelia pues generó psicosis, generó tensión, generó cierta preocupación entre la población y trabajadores. Esto fue, ya tú lo adelantabas, pasado el mediodía cuando el personal de la planta reportó a las autoridades la presencia de una mochila, la cual al momento de acercarse pues generaba una especie de sonido. Esto provocó el desplazamiento incluso del agrupamiento especial de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en el manejo de explosivos. Ellos se encontraban en Apatzingán y de manera inmediata tuvieron que desplazarse a la ciudad de Morelia. La distancia entre Apatzingán y Morelia es de 2 horas y media, dependiendo de las condiciones también de la carretera. Ellos llegaron de manera muy rápida, muy oportuna a la capital y como se puede ver en las imágenes, Gaspar, pues este personal especializado que surgió hace poco más de 2 años en el estado, luego de los ataques que han habido con explosivos por parte de grupos criminales, pues bueno, este personal llevó a cabo la desactivación y el traslado de este artefacto hacia la base que ellos tienen aquí en Morelia, donde se pudo confirmar horas después que no se trataba de un explosivo. Sin embargo,
ante las características incluso que presentaba este artefacto, que fueron reconocidas incluso por los propios mandos policiales, se llevaron a cabo los protocolos correspondientes, se delimitó el área, se impidió la salida del personal de la planta, también hubo cierres viales pues para salvaguardar la integridad de los presentes. Se puede ver que también hubo presencia del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y también de la Policía Municipal, pues quienes trabajaron de manera coordinada. Como te repito, ya hasta un par de horas después se confirmó por parte de la institución que no se trataba de un artefacto, sin embargo, pues se tuvo que llevar a cabo todo el protocolo, todo el procedimiento, pues para descartar alguna situación de peligro. Hasta el momento no se reporta ninguna otra situación de peligro en la planta. Esta retomó sus operaciones con normalidad ya por la tarde y bueno, estaremos al pendiente de cualquier otra situación en dado caso de que se llegara a reportar una situación similar, Gaspar. César, del ataque que nos reportabas el día de ayer allá en Morelia, en el cual murieron 3 personas, ¿qué actualización hay sobre este caso? Pues que se mantienen las investigaciones correspondientes, ya fueron identificadas las víctimas. Desafortunadamente una de las personas que murió en el ataque era músico y tenía relación con la Universidad Michoacana. Se están alistando algunos homenajes y lo que a todo apunta es que se trató de un ataque directo hacia estas personas que se encontraban degustando estaban comiendo en ese establecimiento ubicado en la colonia Lomas del Valle de Morelia. Muy bien, César, gracias por este reporte, te mando un abrazo. Seguimos al pendiente, Gaspar, buenas noches. Hasta luego, que tengas muy buena noche. Y ahora vámonos a Baja California, donde 2 cantantes de narcocorridos fueron víctimas de un atentado cuando tocaban en el bar Santo Pecado, lo que derivó en que una escolta perdiera la vida y 2 personas más resultaran heridas. La víctima fue identificada como Abel Torres, escolta del cantante César Román y capitán en retiro de la Secretaría de la Defensa. Los heridos son un asistente al concierto de 26 años de edad, originario de Sinaloa, y David S., de 29 años, baterista del grupo Fuerza Aérea, que acompañaba a César Román. Y cientos de locatarios de la Ciudad de México se movilizaron desde diferentes puntos de la capital hasta la Secretaría de Desarrollo Económico para manifestarse contra las modificaciones a los lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados públicos, pues señalan que estos cambios pondrían en riesgo su célula de empadronamiento, afectando sus actividades comerciales. Después de 10 horas de bloqueo y diálogo con autoridades de la SEDECO, llegaron al acuerdo para facilitar trámites y permisos, además de comenzar con el proceso de regularización de sus documentos. Y siguiendo con información de la Ciudad de México, esta madrugada una balacera en el pueblo de San Miguel Mixquic, esto en la alcaldía Tláhuac, dejó un saldo de 5 personas muertas y una más lesionada. Las víctimas son 3 hombres y 2 mujeres, mientras que el herido es un joven de 20 años, quien ya fue ingresado a un hospital. Según el relato del joven lesionado, varios sujetos descendieron de una camioneta blanca y comenzaron a disparar contra él y las otras 5 personas. Al lugar llegaron elementos de la policía capitalina y ya analizan videos del C5 para identificar y ubicar a los responsables. Vamos a cambiar de tema, ya que el día de hoy en el Estado de México, el alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis N., recibió prisión preventiva justificada luego de ser señalado por el delito de extorsión. Mi compañero Mario Rodríguez nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Mario? Adelante, buenas noches. Excelente inicio de semana, Gaspar, para ti y todos nuestros compañeros. Fíjate que el alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, aquí en el Estado de México, Pedro Luis N., recibió la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de que fuera acusado de haber ordenado a 3 supuestos miembros del cártel de la familia michoacana a que aparentemente privaran de la libertad al suelo de una candidata a la alcaldía en mayo de 2024. ¿Qué fue lo que sucedió, Gaspar, o cómo es que se desarrolla toda esta audiencia? En principio fuimos citados precisamente en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, donde se daría inicio a esta audiencia de carácter inicial.
la Fiscalía General de Justicia lo señala por su presunta participación en el delito de extorsión. Y toda esta historia se remonta precisamente a la elección que celebramos aquí en el Estado de México en julio pasado, en donde se renovaron las presidencias municipales. Y justo aquí, Gaspar, en Santo Tomás de los Plátanos sucedió un fenómeno interesante. Una de las candidatas, en este caso de Morena, manifestó que su suegro habría sido privado de la libertad y sobre todo, días después consideró que era necesario bajarse de la contienda e incluso acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México a declinar su candidatura. Sin embargo, continuó el proceso electoral y justo el día 5 de junio, de acuerdo con la propia indagatoria de la Fiscalía, el suegro de esta persona fue puesto en libertad de nueva cuenta. ¿Qué fue lo que sucedió? Aparentemente Pedro Luis, quien contendía por la presidencia municipal, habría ordenado a 3 integrantes, supuestamente del cártel de la familia michoacana, a privar de la libertad a esta persona, y ahí es como la Fiscalía considera que se configura el delito de extorsión, toda vez que a través de diversos mecanismos coaccionó, en este caso, a la candidata para poder, en este caso, declinar o bien suspender su aspiración a la presidencia municipal. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la autoridad? Una vez que este presidente municipal intentó rendir protesta el pasado 17 de diciembre, unas imágenes que incluso llevamos a la pantalla de Milenio, Gaspar, donde veíamos cómo se desarrollaba un operativo de la Fiscalía y logra escabullirse, es que hasta este fin de semana logran detenerlo y en consecuencia comienza esta audiencia. En este sentido, sus abogados tuvieron a bien, tener conocimiento sobre la carpeta de investigación respecto a este primer delito, Gaspar. ¿Y qué te parece si escuchamos qué fue lo que dijeron respecto a ello? Y regresamos con algunos apuntes más. Haciendo un consenso con el equipo de defensa, decidimos ampliar ese plazo constitucional, que es un derecho que le asiste, a 144 horas para poder analizar la carpeta y escuchamos la imputación, los datos de prueba o antecedentes de investigación con los cuales se le pretende atribuir esa conducta y la probable participación y tendremos que regresar el día jueves a las 14:30 horas y valoraremos si vamos a incorporar algunos datos de prueba o ofertar unos medios de prueba para desahogarlos. Bien, Mario, entonces la próxima audiencia será el próximo jueves. Respecto a este primer delito, que te repito es el de extorsión, sin embargo, durante la audiencia la Fiscalía Mexiquense tuvo bien ventilar algunos otros datos, presume que cuenta con algunas otras carpetas de investigación, una de ellas sería por secuestro y otra más sería por extorsión. En esta tesitura, este caso va todavía a dar de qué hablar y esta persona, Pedro Luis N., habría sido detenido precisamente en el marco del operativo Enjambre que ya hemos llevado a las pantallas y sobre todo se trata de una estrategia de seguridad emprendida por el gobierno mexiquense a fin de combatir diversas expresiones delincuenciales que habrían penetrado en estas administraciones municipales. Muy bien, Mario, muchas gracias por la información, te mando un abrazo. Gracias, excelente inicio de semana. Gracias, Mario Rodríguez. Ahora vamos con más información. En Guanajuato, este lunes, familiares y amigos de Mateo Santiago, niño de tan solo 12 años que fue encontrado sin vida el pasado viernes, fue despedido con globos y aplausos en la Catedral de León en una misa de cuerpo presente. Durante la ceremonia se hicieron varios llamados a que las autoridades aseguren la justicia en este caso. La abuela de Mateo agradeció a quienes se unieron a la búsqueda de su nieto y manifestó su intención de seguir ayudando a encontrar a más personas desaparecidas. ¡Vamos por Mateo! ¡Vamos! Dios me los bendiga y ahora amamos a León. Amamos a León porque Dios es grande y encontramos a mi Mateo. Y vamos a seguir en pie de lucha buscando más criaturas. Agua. Si mi Mateo encontró 18, vamos a encontrar más. Es todo lo que les puedo decir. Respeto y abrazo a mi León. Familia, por favor. Gracias. Gracias, León. Con esto nosotros vamos a una pausa, pero no se vaya, tenemos mucho más. Gracias por continuar con nosotros en información que tiene que ver con Estados Unidos. Este lunes un tercer juez federal bloqueó la orden ejecutiva del presidente de ese país, Donald Trump, que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas ilegales que viven en ese país. Cabe señalar que el juez mencionó que no fueron convincentes los argumentos del equipo de abogados de Trump. Hasta el momento el mandatario no ha presentado una apelación. Y siguiendo sobre la misma línea, Donald Trump dijo estar comprometido a comprar y controlar Gaza, aunque podría ceder secciones del territorio a otros estados de Oriente para su reconstrucción.
manteniendo la posibilidad de permitir la entrada de algunos refugiados palestinos a Estados Unidos, aunque dijo que considerará las solicitudes caso por caso. De igual forma, hoy advirtió que si todos los rehenes detenidos en Gaza no son liberados para el sábado 15 de febrero, propondrá cancelar el alto al fuego entre Israel y Hamás, así como retener la ayuda a Jordania y Egipto si no aceptan a los refugiados palestinos. Y fue hoy mismo cuando el brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, anunció que no se hará un intercambio de rehenes israelíes por presos y detenidos palestinos este próximo sábado 15 de febrero, argumentando que hubo violaciones al acuerdo sobre el alto al fuego. Ante esto y como respuesta, el ministro de Defensa de Israel Katz, señaló que Hamás fue quien violó el acuerdo y que el ejército israelí recibió la orden de redoblar su estado de alerta. Den permiso ahí, por favor. Cuidado, Está cargando cámara. En Guatemala, al menos 54 personas murieron luego de que un camión de pasajeros se volcara sobre la calzada de La Paz en la zona baja del puente Belice. El hecho ocurrió cuando la unidad circulaba aparentemente a alta velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control de los frenos y chocara contra dos vehículos para después caer a un barranco. Entre las personas fallecidas se encuentran menores de edad y por lo menos 10 personas más resultaron lesionadas. Ante este incidente, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, declaró luto nacional y mandó su solidaridad a las familias de las víctimas. Hoy es un día difícil para la familia guatemalteca. La tragedia del puente de Belice es un dolor nacional que lamento a título personal y lamentamos como gobierno de la República. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de esta tragedia. He decidido decretar luto nacional. Pasemos a otra información, ya que ayer en Ecuador se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales entre el actual mandatario Daniel Noboa y la candidata del oficialismo Luisa González. La votación entre ambos fue reñida, por lo que en abril se llamará de nuevo a las urnas. Aquí parte de lo ocurrido. Estamos casi en un empate técnico ya, en un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos y Daniel Noboa va a seguir bajando en votos. Y hablando de las elecciones en Ecuador, hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la candidata Luisa González, señalando que espera pronto el país pueda gritar presidenta con A, y así lo dijo. Y aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Con esto nos despedimos. Por nuestra parte ha sido todo. Que tenga usted muy buena noche.